Hola y bienvenida. Yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 122 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Hoy estamos con el segundo hombre que ha estado en este podcast, que además también está en video por si lo quieren ver. Y bueno, tenía que ser una persona que yo admiro muchísimo. Es el pediatra de mis 3 hijos, porque aunque el bebecito todavía está en la pancita, es quien lo va a ver nacer, quien lo va a atender y todo. Y para darle una introducción, más allá de que es el pediatra y bueno, obviamente en quien yo confío en la salud de mis hijos, quiero contarles un poquito de cómo le ha ido a mis hijos en esta situación. Martina está por cumplir 5 años, ha tomado antibiótico una sola vez en su vida, en verdad que su desarrollo ha sido súper bueno. Nico no ha tomado ninguna medicina nunca en su vida y la verdad es que yo creo que todo esto se debe al enfoque que Alberto tiene en la salud, no en atenderlos cuando ya están enfermos, en ver qué pasa, ¿no? Sino en desde un comienzo, desde que están en la panza, ver cómo vamos teniendo un nacimiento lo mejor que se pueda, que tengan el microbioma desde que están recién salidos, en las prácticas que tenemos con ellos diario. Y sobre todo es alguien que nos ha dado muchísima tranquilidad en enfermedades, en cositas que como papás no sabemos hacer. Entonces, para mí no hay nadie que yo quisiera más tener en este episodio para hablar de todo este tema del coronavirus con nuestros niños que Alberto Hart. Así que después de esa larguísima introducción, Alberto, bienvenido a Negocios entre Pañales. Muchas gracias. Estoy feliz de tenerte aquí con nosotros. Yo feliz de estar, la verdad es que es un honor, realmente me siento honrado que me hayas invitado a tu programa. Sinceramente me encanta tener estas conversaciones largas de múltiples temas contigo, con Andrés. Me gustan mucho los enfoques que ustedes también, me encantan los enfoques que das cuando pues, me preguntas las cosas, así que va a ser muy divertido estar aquí hoy contigo para pues hablar de esto, de un tema que no es un tema divertido, es un tema serio y pues definitivamente es un enfoque diferente porque hemos estado muy fijos con ver la enfermedad, ver la enfermedad, ver la enfermedad y se nos ha ido desenfocando la perspectiva de salud. Y eso es algo realmente peligroso porque hay una gran intervención mundial que se ha hecho, que es la cuarentena, que para muchos países considero que ha sido necesaria. En Panamá considero que fue necesaria. No sé si la prolongación de la misma necesariamente haya tenido un buen balance entre el riesgo-beneficio. Eso lo veremos posteriormente y por ende no es una buena práctica criticar lo que se hace ahorita. Sí, de repente nos debemos hacer un poco más vocales para que no decir los intereses, sí, todos tenemos el interés de que nuestros hijos pues salgan de nosotros, retornar a tener nuestras libertades individuales, a sentirnos pues libres. Yo sé que ahora estamos hablando una frase que está, bueno, antes de esto estábamos conversando un poco, hablamos del nuevo normal, el nuevo normal, el nuevo normal, y se repite y se repite y se repite. Sinceramente es algo que me preocupa que estemos repitiendo algo que no necesariamente tenga como una definición concreta. A mí me gusta cuando los planes, especialmente en ciencia, cuando se basan en criterios científicos, tú hablas de propuestas, tú hablas de planes, tú no hablas como la idea del nuevo normal es como si lo pensamos. Gigante y de que tenemos que estar aceptando lo que sea que venga, ¿no? Sin tener algo delimitado. Es como que no sabemos qué vamos a tener que hacer, pero lo que sea que hagamos lo vas a tener que aceptar como lo nuevo normal. Muy y bien. Eso quizás no lo estamos viendo de esa forma ahorita. No estoy diciendo que hay un
que aquí en Panamá hay un grupo de gente maliciosa pensando en cómo controlar a la gente. Sinceramente pienso que el equipo de salud está lleno de personas capaces, nobles y que nos han llevado hacia la perspectiva que ellos han tenido de seguridad y salud. Pues tenemos que, la verdad es que yo confío en que son personas que buscan el bien como común. Eh, Ahora, las definiciones de hacia dónde ir han quedado como un poco, pues, difusas desde hace un poquito de tiempo. Ciertas cosas, quizás como no dar una fecha de reevaluación, o sea, como en muchos países, vamos a decir, de aquí al 10 vamos a ver si se puede abrir, si se cumplen ciertos criterios, y se hizo pues hacia un momento inicial, pero llevamos quizás ya como unas 3 semanas, no sé cuánto, de que se han cumplido, se han logrado cumplir ciertos parámetros. Yo sé que probablemente la población en ese momento no estaba como lista emocionalmente, y eso también tenemos que hablarlo. Eh, y por ende en ese momento pudo haber sido prematuro en las emociones de las personas, porque eso es importante, y eso es lo que vamos también a hablar ahora. Pero sinceramente han pasado como un tiempo donde hemos estado más enfocados en que si la gente sale a la calle o no, si rompe cuarentena o no. Por fin hace unos últimos días hemos estado viendo menos este tipo de intervenciones y hemos estado viendo más el equipo de salud salir y dar recomendaciones, o por lo menos lo que han encontrado, los estudios que se están haciendo, pues, y eso es lo que en verdad la población necesita. Si te das cuenta, desde que se ha comenzado a hablar de esa forma, quizás ha habido un poco de reducción en la tensión, quizás en el ambiente de que vamos a salir para adelante ha comenzado a ser más latente en los últimos días. Entonces, y eso es porque la gente ha tenido, bueno, también hay un desgaste y ya la gente está pues un poco cansada de la cuarentena en sí, aunque estés a favor de ella, estás cansado, o sea, no estoy diciendo que... Entonces, bueno, sí. Ahora, para tener todos claro que este es un punto bien importante, el objetivo de la cuarentena no era que nadie se infectara, sino no saturar al sistema, ¿no? Pero se generó tanto miedo que hoy vemos a la gente como obsesionada por una limpieza extrema, porque nadie salga, porque nadie se vea, porque nadie... Se generó mucho miedo. Y entonces dentro de este miedo, en donde también las únicas salidas permitidas fueron para los adultos, para comprar alimentos, 60 días después vamos viendo que estas medidas tan restrictivas, pues llega un momento en donde ya no aplican, ya uno se siente en una cárcel, ya empezamos a tener efectos secundarios de la cuarentena que son riesgosos para todos, pero especialmente para los que no pueden decir, oye, aquí estoy, me cambiaste mi vida 100%, y están empezando también ya a mostrarnos señales de que ya llegaron a su límite. Y mira, acabas de utilizar una palabra que nos gusta usar en la ciencia, el riesgo. Todo lo medimos a base de riesgos, no necesariamente estamos en más. Cuando queremos ver un beneficio, hacemos una transformación de los riesgos que hemos obtenido matemáticamente. Entonces, siempre la medicina y los estudios, perdón, se basan en una valoración de los riesgos. La toma de decisiones en medicina se debe basar en una valoración de los riesgos. Y es una realidad que los niños no están en un riesgo, que no están en riesgos importantes para sufrir enfermedad severa o muerte por esta enfermedad, o consecuencias realmente severas. Y sí, han aparecido casos de cosas distintas, pero sigue siendo una proporción ínfima de toda la población, y lo será más cuando veamos realmente la densidad de personas que se han infectado y que no han tenido síntomas con con las pruebas serológicas y todo esto, que esos estudios están saliendo en Estados Unidos. Y por ende, bueno, en los niños le hemos estado pidiendo mucho y hemos sabido y yo entiendo que antes teníamos, miren, yo inclusive cuando estábamos obteniendo la información, hablaba de que los niños eran vectores. Ya sabíamos desde muy temprano que los riesgos eran bajos. Hemos sabido desde muy temprano que los riesgos en niños son bajos. Esto me preocupaba mucho cómo sí se escribía en las redes sociales
pues memes espantosos, como que si tu hijo se enferma, lo van a Literal, intubar, va a no quedar contagiar al intensivo, abuelito, ¿no? Creo que yo fui también culpable de hablar de ese tema y entonces te pones todos, a lo que más amas que es tu hijo y dices, mi hijo claro, puede matar a mi papá. Entonces, literal, creo que en la mente de todos nosotros fue, si yo no encierro a mi hijo, voy a terrorífico. matar a mis padres. Le pedimos solidaridad a los niños, porque no era nosotros, nosotros también estábamos en nuestra cabeza con riesgos altísimos y eso hemos estado viendo que tampoco es así. Buenamente, no estoy tratando de minimizar la enfermedad, estoy diciendo algo que es ampliamente conocido, que las personas que están en un riesgo significativo de la enfermedad son aquellos que están por arriba de 65 años y tienen enfermedades pues crónicas asociadas, mientras más pues peor. Y mientras más edad, pues peor. O sea, que sabemos que hay un subgrupo de la población pues está en un riesgo mayor y no hay que despreciarlo. Y también en eso, a veces vemos, vamos a aislar a los viejos, a los adultos mayores, disculpen, vamos a aislarlos, vamos a separarlos. No, no se trata de eso. Se trata de cosas que hemos hecho anteriormente, pues antes hemos tenido epidemias de polio y antes, hace mucho tiempo, que no había vacuna, pues precisamente sabíamos que afectaba más a los niños y pues agarramos y hicimos ciertas medidas para que estos niños se pudieran proteger y tuvieran una vida digna y se crearon muchos estamentos y muchas leyes y muchos derechos para proteger. Me llama mucho la atención que en países asiáticos, los estudios que dicen que las mascarillas las deberíamos utilizar todos son esos estudios que son de asociación, donde se ha visto que en la población asiática pues le va a ido mejor y decimos, porque usan mascarillas de manera frecuente. Eso es muy limitado y no estoy diciendo que no usen mascarillas o si usan mascarillas, no me estoy metiendo con las mascarillas, estoy diciendo que podríamos haber dicho también porque cuidan más a los viejos. Claro. Entonces, claro, y eso también fuera Tal verdad. vez se lavan más las manos o porque A los no adultos tienen un mayores, contacto perfecto. tan cercano como los latinos, que hablamos muy de cerca con los otros, que siempre estamos abrazando y dando besos. Ellos automáticamente mantienen una distancia un poquito mayor. Totalmente. Y al saber esto, al saber que tenemos una enfermedad que está enfocada a sus impactos mayores en una población, y pues después aprender que los niños no estaban infectando o sea, que no se ha evidenciado casos de contagios asintomáticos en niños con ya más de 3 millones de casos. Entonces, bueno, pues yo entiendo que esa idea de vector se ha mantenido, pero ya tenemos buena evidencia también para decir que si pueden contagiar de manera asintomática, el impacto de este contagio debe ser bien bajo, no son grandes vectores. Y amigos, deben saber que hace 4 días fue publicado en la revista Science que tampoco se ha confirmado que en adultos asintomáticos haya transmisión del contagio de la enfermedad o transmisión de la enfermedad. Consta, la mayoría de los expertos y a mi persona yo también concuerdo con dichos expertos, debe haber en los adultos transmisión asintomática, pero debe ser muy leve, porque al final todos los cuadros que se propagan por vía respiratoria, por gotitas respiratorias, pues la persona tiene que toser, estornudar. Básicamente, el virus se encarga de propagarse. Entonces, cuando no tiene síntomas, el virus no se propaga tanto. Eso pasa en la mayoría de los síntomas que son exclusivos por secreciones respiratorias. Entonces, eso es lo que quisiera decir, que en los niños el riesgo es extremadamente bajo de enfermarse severamente, morir o inclusive estamos viendo que la probabilidad de contagiar a otros es baja. Entonces, si sus riesgos son mucho más bajos que, por decir así, influenza, y lo es, seamos claros, no estoy diciendo que el riesgo de coronavirus sea menor que el de influenza, estoy diciendo que en la población pediátrica la influenza te va a matar más que el coronavirus, y eso pues es claro. Si eso no hace que tú le quites o sea, que los restringas, que los cierres, entonces estamos viendo que las intervenciones aquí, la cuarentena, representa para los niños una intervención, para la población pediátrica, 0 a 20 años, una intervención mucho más dañina que la enfermedad en sí. Y por ende, cuando notamos que los riesgos de contagiar a otros, que eso era lo único que estábamos viendo del motivo por qué mantenerlos adentro, para evitar ese contagio rápido, si ya sabemos que eso no es así, tenemos que corregir la conducta lo más
pronto posible, Claro. porque es como darle quimioterapia a alguien que no tenga cáncer. Así es. El tratamiento está afectando más. Y vuelvo y repito, estoy a favor de la cuarentena. Salvó vidas de manera inesperada realmente. Dense cuenta que la cuarentena, como tú dijiste, estaba para que la curva se aplanara, y que la curva se aplanara fuera que no hubieran suficientes, que la cantidad de casos no se dispararan para que no se saturaran los sistemas de salud y no hubieran muertes innecesarias por el colapso del sistema de salud. Consta, ahorita hay 88 pacientes en cuidados intensivos y tenemos 1.000 camas disponibles. No estoy criticando la acción. Los modelos que recibimos, y esto lo han mencionado el equipo de salud, vi al doctor Julio Sandoval, excelente médico, excelente profesional, y confío mucho en su criterio, diciendo precisamente esto: utilizamos los modelos del Royal College, que pues nos tiraron unas proyecciones horrorosas. Aquí en Panamá se esperaba tener 5.000 personas, esa en el pico máximo, 5.000 personas en sala hospitalizada y 1.000 personas en cuidados intensivos. Eso es algo terrorífico. Y yo entiendo que hayan tratado de lograr eso, porque si no lo lograban, el escenario proyectado bajo esas cifras era espantoso. Y Todos tenían miedo y además se utilizaron números que estaban muy por encima de lo que realmente teníamos, totalmente. porque comparamos contra otros países que su población pues, es de más edad, que tal vez no iniciaron la cuarentena tan pronto, no, muchos factores que fueron distintos que no aplicaron ya después a otros países, pero las medidas fueron igual de estrictas. Igual de estrictas. Y consta, pareciera que las medidas que se estaban planeando no se hubieran modificado tan drásticamente después de tener nueva data. Pareciera así, porque la prolongación de estos periodos, ya teniendo una capacidad de respuesta hospitalaria buena, como que ¿por qué está prolongado? Si ya hemos logrado el punto donde podemos tener un colchón. Y consta, aquí mis colegas van a estar muy molestos porque van a decir, nos vamos a poner en riesgo y todo esto. Y hay un trauma también en la población de médicos. Yo lo entiendo. Miren, yo viví esta experiencia como médico pediatra que hizo visitas domiciliarias durante el periodo como médico pediatra que vio nacimientos. O sea, yo estuve en los hospitales, estuve pues viendo pacientes, usualmente, o no estaba viendo pacientes enfermos fuera del cuarto de urgencias. La realidad es que no habían pacientes enfermos, y si tenían algún síntoma de COVID, pues llamaban a Rosa y hacían sus pruebas, así que no era que los estábamos viendo. Y los hospitales estaban vacíos, excepto las unidades de cuidados intensivos. Todavía sigue estando bastante así, ¿no? Y consta, esto yo sé que no es para minimizar el esfuerzo ni la situación que vivieron los colegas. Esto es algo fuerte, esto es algo que trauma, y yo vivía H1N1 cuando para tomar la muestra de azúcar en la sangre al bebé tenía que vestirme de astronauta porque tenía un riesgo de o sea, tenía temor, y lo hacía como soldado, como el soldado que me enseñaron a hacer cuando estaba en ese momento. Y cuando tú estás en un equipo, y eso por eso es que hay ciertas palabras que uno tiene que cuestionar. Esto de estamos en una guerra, estamos en una batalla, suena bien, pero para el personal de salud, que estamos criados en una forma, estamos educados en una forma militar, y nadie me puede decir que no es así, si bien te genera sentimientos de solidaridad en tu equipo, y eso es positivo para trabajar en momentos muy críticos. O sea, tú eres, hey, aquí la cosa no colapsa porque aquí estoy yo de lado a lado contigo, hermano. O sea, así son las cosas. Y cosa, yo entiendo que muchos de mis colegas, cuando pongo cosas como data que no minimiza el impacto de la enfermedad, pero puede ser tomado como una idea de que la gente tiene que salir y desprotegerse. Yo no sé. Cuando se percibe que se ha minimizado el impacto de la enfermedad, hay un resentimiento porque como que tú no estás en la batalla, tú no estás sintiendo lo que estamos sintiendo, y la verdad es que nadie está sintiendo lo que están sintiendo los médicos en intensivo o en cuarto de urgencia ahorita mismo. Ellos están sintiendo una guerra, y yo también tuviera miedo de que me van a llenar el intensivo nuevamente, y es entendible, nadie quiere infectarse. Y esto va a sonar fuerte, pero igual yo lo sentí cuando salí a las primeras visitas porque tenía recién nacidos y tenía que verlos, pero yo decía, bueno, este es mi trabajo. Y bueno, y quiero cuidar a mi familia y tengo que protegerme, así que bueno, sigo las recomendaciones, pero este es mi trabajo. Y cada duelo y cada miedo es igual de importante, no es como, porque uno atiende
200 pacientes es más duro que el que atiende o el que no está atendiendo en este momento pacientes con COVID. Paola, y después para volver a niños, pero para decir una anécdota, porque yo recuerdo H1N1 como una experiencia muy importante en mi vida y aprendí mucho de esa experiencia. Escribí algo al respecto recientemente, porque yo me senté con mi esposa, Carla, ginecobstetra, cuando estábamos en la residencia, estábamos en la batalla, éramos los soldados que iban a recibir el golpe de la enfermedad, y así, pues, entre paréntesis fue. Yo me acuerdo de haberme sentado en la mesa, que vivíamos juntos, no estábamos casados, y le dije, mi amor, y mira, te lo estoy diciendo y hasta como que me devuelve una emoción un poco fuerte, porque me senté a hablar acerca de si nos toca, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es salvar vidas. Y lo creí y me fui así con la idea de, bueno, si nos toca, ¿qué tú dices? ¿Vamos o no vamos? Y los dos fue como que no, o sea, esto es nuestro trabajo, vamos a salvar vidas y si nos toca, nos toca. No estoy diciendo que esta es la mentalidad que debe haber, estoy diciendo mi mentalidad, mi miedo en un momento con una enfermedad que al final fue mucho menos mortal que el H3N5, o sea, que para el virus de gripe estacional, pero que en ese momento, por data equivocada en México, recordemos, no echando la culpa a los mexicanos, por favor, pero era la fiebre porcina, Dios mío, y data que proyectó cifras magnificadas nuevamente, que hizo que todos los países compraran Tamiflu, se agotara el Tamiflu para al final darnos cuenta que el Tamivir solo reduce la cantidad de días de síntomas y no te reduce la mortalidad, sino los síntomas de la enfermedad por cierta cantidad de tiempo. En ese momento había una revisión sistemática que era como 6 días, ha salido nuevos estudios y como que han reivindicado un poco ese medicamento, pero igual no estaba salvando vidas, estaba quitando síntomas. También las vacunas se agotaron, el Reino Unido compró tantas que después las estaba vendiendo, se parece a los ventiladores y Estados Unidos, que hay los ventiladores y Dios mío, aquí teníamos estudiantes con ese mismo esfuerzo, emoción, honor, valentía, yendo con el riesgo de contagiarse a salvar vidas. Yo lo entiendo, yo no critico nada de la conducta de mis colegas, nada del equipo de salud, nada, son gente noble, te lo puedo decir. Ahora, tenemos que soltar eso y tenemos que soltar los miedos. También percibo que como que muchos no queremos, o sea, hay mucho trauma y eso también lo entiendo. Y tenemos que comenzar a tratar de darnos cuenta que nuestro trabajo es la salud, ya sea atacando la enfermedad o brindando salud y seguridad a las personas. Y ahorita la seguridad está en la información. Y veo mucho como memes y cosas orientados, igual vacíos, abiertos, orientados como a que las personas tengan miedo de salir. Y eso no ayuda a nadie, porque el miedo hace que cometas errores. Eso lo sabemos por evidencia. Entonces, por eso tienes checklist cuando vas a hacer una cirugía. Tú haces un conteo de todo y haces un recuento de cosas, porque cuando vas a hacer algo serio, tú tienes que, y con mucho riesgo, que vas a someter a alguien a riesgo, tú tienes que plantearte el proceso. Pero bueno, definitivamente en los niños el riesgo de la cuarentena sobrepasa por creces el riesgo de la enfermedad. Entonces ellos han pagado el precio más alto de esto, excepto por las personas, obviamente, no, que los muertos han sido los que han pagado el precio. Sí, pues claro, nadie va a minimizar eso. Pero de las personas que han quedado, los que más van a pagar el precio son nuestros hijos. Claro. Mira, que yo veo, y ahorita te voy a leer algunos comentarios que nos han enviado. Antes de eso, y disculpa, Paola, porque quiero ir a un punto que tú dijiste, que era esto de que los niños ahora, cómo se van a sentir, y el higienismo. Que creo que más a preguntar algo así. No te voy a interrumpir, pregunta, disculpa. Di lo que, vamos a hablar un poco de eso. De eso también quiero que hablemos. Si quieres, entremos al higienismo, que es algo que, bueno, es una consecuencia directa del miedo que estamos totalmente. Hablábamos hace rato de un video que por ahí está rondando de China, en donde los niños llegan al colegio, les quitan la mascarilla, los rocían de cloro o de alguna solución como anticoronavirus o anti cualquier cosa, y de ahí ya pueden entrar al salón. Obviamente se tienen que cambiar de zapatos y de un montón de cosas.
y como la cantidad de medidas que se van a tomar, ¿no? Hemos visto que hay gente que le está echando cloro a las cosas que se come, a las verduras, a las frutas, y sin saber lo que eso le está produciendo por dentro. Hemos visto esta obsesión por lavarse las manos, aunque no salgas de la casa, y entonces la gente se está lave y lave las manos, y Sí. fotos por todos lados de llagas y quemaduras y cosas. Sí, Pues, eso lo he sentido, pues, sí, en otras personalmente. partes, bueno, ya la alfombra de cloro, el que llegas te toman la temperatura, y ya uno casi que ya nomás pones la frente, te toman la temperatura, te rocían de cosas, cambias los Claro, pies. Y entonces este se está convirtiendo en esa palabra que tanto no nos gusta, que te no, dicen, es la nueva normalidad. es Y la nueva entonces, normalidad. ¿qué Y consta, yo sé que esto se planea como un método educativo para la gente para que se adapte, pero hay que analizar lo que decimos y si todo el mundo lo repite mucho, dense cuenta que eso tiene un significado más profundo. Traten de pensar en qué significa eso. Y claro, que vamos a tener que adaptarnos a varios cambios. Sí, pero mejor dar algo más cerrado y concreto. El plan tal de seguridad alimenticia o de seguridad de cuidados contra coronavirus, planes, progresos y delineamientos de dichas cosas. No como que ahora el nuevo normal. Y yo entiendo que van a cambiar cosas, pero bueno, el plan puede cambiar, puede modificarse, pero está delimitado por un proceso, no por una frase que en varios países significa distintas cosas o va a significar bastantes cosas. Y cuando lo dices solamente sin decir qué significa, entonces es simplemente como que adáptate a lo que venga. son Eh, las reglas? Y ya, ¿no? y decir que es normal significa que lo vas a tener que aceptar sí o sí. Claro. Entonces eso hay que tener cuidado porque, y consta, ahorita se ha regulado más que nunca las cosas que uno está diciendo o las críticas que se pueden decir, también tienen que tener cuidado con pensar que esa situación es buena, que orientar la información tiene cualquier calidad de ser un beneficio para alguien, no lo es. Claro. Pero bueno, ¿Cuáles son sí, las mira, consecuencias de este tema de la sobre higiene, del estar usando tantos químicos? ¿Por qué nos claro. preocupa para los niños? Miren, y quiero ser claro que las normas de bioseguridad son una de las cosas que más tenemos que enfocarnos con respecto a la educación de las personas ahora y a medida que vayamos aplicándolas y viendo si funcionan o no. O sea, que tenemos que estar hablando bastante de ellas y hablando está funcionando o no está funcionando. Igual que los fármacos, igual que la hidroxicloroquina y el remdesivir y no sé qué. Ah, bueno, esto funciona porque salió el estudio. Sí, también tenemos que hablar de que la mascarilla, no la mascarilla, los guantes, no los guantes. Ok, eso hay que estarle martillando y puede cambiar. Y las normas de bioseguridad son buenas, porque como estábamos hablando anteriormente, parece o es muy, o sea, es lo que parece ser muy claro que, que las personas que tienen síntomas son aquellos que van a ser más contagiosos para los demás. Así que si yo te tomo la temperatura Okay. y pues el primer síntoma es fiebre, eso es una buena medida para reducir la infección. Entonces van a haber bastantes cosas que van a ser muy buenas, pero no todo lo que se ve bien va a ser bueno. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado en implantar cosas muy rápidamente. Ejemplo, la temperatura, excelente medida. Me parece que hay que tomar la temperatura, yo no sé, en la mayoría de los lugares donde haya conglomeraciones por el momento. Por Okay. el momento. Después puede cambiar, no sé. Pero por el momento me parece una buena medida para detectar quién tiene síntomas y que no esté infectando a los demás. Eh, Cosas que se ven bien, pero que no lo son. Ya hablamos, los guantes. Los guantes se ven bien porque no toco nada y qué bien, me voy a proteger. Sí, te tocas a ti mismo, te tocas los bolsillos, te tocas la cartera, te tocas la cara, te tocas todo y sientes que no estás estando en riesgo. Cuando andas en el súper y no tienes guantes, en el supermercado y no tienes guantes, andas bien consciente en todo lo que tocas. A diferencia de cuando tienes los guantes y después tienes que meter la mano en la cartera para sacar la tarjeta de crédito o el celular o lo que sea. No es O sea, un sensato. falso sentido de seguridad, ¿no? Como ya traigo guantes, puedo tocar todo, pero no me doy cuenta que igual del guante a la cartera, al celular, se le pasa todo. Claro, y eso hay que martillárselo a la población. Esa es la fase que deberíamos estar. En esa fase, cuando las ruedas de prensa sale, y creo que estamos avanzando, que se está haciendo eso, que de repente sale el doctor Xavier San Llorens hablando acerca de pues cómo cuidarnos, o inclusive la vez pasada dijo que el ejercicio era bueno, eso es cuidarnos también, que era necesario, o sea, que era algo que tenemos que priorizar,
salud y la salud emocional y física. Entonces los ejercicios son cosas que si seguimos normas de bioseguridad, entonces pues nos llevarían hacia un lado positivo. Y consta, si no es así, bueno, son intervenciones, midamos los números de casos, eso lo estamos haciendo todos los días. Así que si aumentan porque hicimos esta intervención, entonces pues lo detenemos y se acabó, porque nadie sabe qué es el camino correcto hasta que siga saliendo información. Así que cosas que ya sabemos que no son. Bueno, obviamente el andarle echando sprays a los pobres chinitos que vi en el video, no es una buena idea, porque si en la cabina rocían a las personas con amonio cuaternario y es dañino, y ya todo el mundo dijo que es dañino, y ya se mostró que es dañino, consta, había una industria formándose de cabinas rociadoras, y de repente se acabó eso, y eso se veía como una buena idea también, te puedo decir la verdad que, oye, ay, que rocíame porque es por contacto y mi ropa, y qué bueno, y mis hijos, no sé, sí, mala idea, se ve como bien, pero era mala. En esto seguro está rociando a los pobres asiáticos con sprays antibacteriales, no tiene sentido. Y a los niños, mucho menos. O sea, eso de base te digo que eso no tiene sentido. Ahí va la idea de, oye, ¿y qué tal si no habíamos estado hablando ya como por 10 años, porque no ha sido mucho, o quizás como 15 o 20, de máximo 20, 15, 10, ya estoy creciendo más, para no decir poniéndome viejo, pero ha pasado más tiempo y hablamos del microbioma. Y oye, sacaron el triclosan del mercado porque era antibacterial y si te lo pones en las manos matan las bacterias y te hacen daño. Pero lo seguimos poniendo el triclosan en la boca, ¿saben? Porque para ahí algunas, no voy a mencionar más pacientes que lo tienen, sí. Que lo tienen, exacto, no voy a irme por ese lado, pero todavía hay una marca que lo mantiene, ¿no? Entonces ya se ha quitado para las manos, pero quizás para la boca porque tenemos un estudio que dice que disminuye las caries, está bien. No, tenemos que tener cuidado porque nuestro microbioma tiene que desarrollarse. Nosotros, miren, al comienzo de la vida, uno se prepara, tu organismo, tu sistema inmune se prepara para el resto de la vida poder lidiar con otras bacterias. Al comienzo tu sistema inmunológico es poco reactivo. Y ese es el motivo por qué los niños no padecen tanto de coronavirus, porque su sistema inmunitario siempre está expuesto a nuevos virus y bacterias. Así es que lo que tienen que vivir, o sea, prevenirlos de eso sería prevenirlos de la evolución. Claro. Entonces, ahorita estamos preocupadísimos por el coronavirus, enfocados en la enfermedad, pero ya nos estamos desenfocando en la salud y ahora estamos invadiendo el microbioma. Y uno dirá, ¿en este momento qué me importa el microbioma? Bueno, no, porque esas son las cosas a largo plazo. Entonces, si yo veo una intervención que tiene ciertos riesgos, entonces tengo que evaluarla antes de imponerla. Entonces, no me parece que rociar a los niñitos, no me parece, digo, antes de los 2 años las mascarillas están totalmente proscritas, eso es súper riesgoso. Y amigos, sinceramente, no todos, o sea, no todo el equipo de salud pues es pediatra y puede que seas pediatra y pues estás en otra parte que no es puericultura. Yo como neonatólogo estoy en la parte del cuidado de los niños y el microbioma y el comienzo de la vida. Entonces, para mí es importante preservar ciertas cosas porque yo sé que eso significa salud a largo plazo por muchas cosas y tenemos la hipótesis de la higiene, que si tú juegas con tierra... un poquito, porque tal vez nosotros ya estamos como más familiarizados con ese tema. Para las que están escuchando por primera vez esta palabra de microbioma, tiene que ver con la importancia, la simbiosis, o sea, el trabajo en conjunto que hacen las bacterias y nuestro cuerpo, que inicia desde la panza, inicia desde el ducto vaginal, desde la primera vez que la mamá besa al bebé. Yo me acuerdo que tú me ponías a los gorditos, que no fue parto vaginal como queríamos, pero apenas nacían me decías, dale besos, me lo ponías encima, tócalo, por toda, que tú sí traías guantes para cuidar tu microbioma de mis bebés, pero que yo los llenara de mi microbioma por la importancia que tiene eso, ¿no? Totalmente. Y miren, es el microbioma se debe considerar como otro órgano, o sea, es un órgano externo y sepan que nosotros tenemos pues muchas más bacterias que células en el cuerpo. Y el microbioma debe ser considerado como un organismo que se encarga de lidiar con el ambiente y se lo presenta, o sea, le presenta a las interacciones ambientales a tu cuerpo. Hace que,
por lo menos en tu piel, no es que tu piel está directamente el estrato córneo, la parte más externa de la piel, no, tú tienes una capa de bacterias que si cae algún alergeno, virus, bacteria o lo que sea, esa capa de bacterias lo reconoce, lo transforma, lo presenta y después tú comienzas, o sea que tu proceso inmunitario comienza con tu órgano que no es tuyo, bueno, es tuyo, vive en ti y consta, tu salud depende de él y el trato que tú le des es como tu hígado, pues si tomas alcohol un pocotón, pues te va a funcionar mal y pues con el tiempo se va a dañar. Entonces, si tú lesionas el microbioma una y otra vez con antibióticos, vas a ser una persona, que va a estar enferma posteriormente y tu microbioma se establece en los primeros años de tu vida. Así que por eso es que es tan valioso para mí como neonatólogo y lo tengo que estudiar tanto y por eso es que hablo tanto de lactancia y el nacimiento, pues, porque es un sistema de transferencia bacterial que después es difícil de replicar. Entonces, cuando tú agarras, sí, y te masificas, o sea, te atacas a ti, tomas cantidades masivas de antibióticos, haces intervenciones que lo alteren, debes entender pues, si lo alteras, no sabes hacia dónde vas. Claro. Y estas intervenciones, digamos, el antibiótico puede ser el cloro que te estás constantemente poniendo en las manos, que te estás tomando ahora en las verduras en las que se las estás poniendo. ¿Qué te están matando esas bacterias buenas? Te doy un ejemplo, ya no se recomienda de manera internacional, yo sé que puede estar en las normas nacionales todavía, pero es que no se ha actualizado esa parte, porque ya sabemos que la limpieza del ombligo con el alcohol no es beneficiosa, hace que se caiga más lento el ombligo, hace que, pues, y consta, está seleccionando las bacterias más resistentes. Si le echas cloro al niño, pues date cuenta que las que van a sobrevivir son aquellas que soportan el cloro, que no necesariamente va a ser, o vas a tener tus propias bacterias que las vas a especializar para ser más resistentes. Entonces, eso, miren, la hipótesis de la higiene es que si tú estás alrededor de animales, juegas con tierra y juegas con otros niños, o sea, te expones a tu ambiente de manera activa y natural, entonces se reduce la frecuencia de enfermedades autoinmunes y enfermedades alérgicas para el resto de la vida. Entonces, esto se ha visto de manera poblacional, ha influido la salud de muchas poblaciones. Entonces, esto lo sabemos. Esto es algo que pues por eso protegemos tanto el microbioma. Lo que llevamos trabajando tantos años y parece que ahora con este miedo estamos echando para atrás. Claro, y cosas, no estoy diciendo que en este momento no esté justificado, lo que estoy diciendo es que apenitas que tengamos data de que funciona o no funciona, inmediatamente que se aplique. O sea, si sabemos que meterte, bueno, te lavas una vez las manos cuando llegas a la escuela y después para comer y después para, no sé, hacer un protocolo de lavado. No es que siempre que tocas todo te pones alcohol gel. Bueno, sí, tenemos que ir afinando eso. Capaz y ahorita la mejor recomendación es sí, siempre que tocas todo ponte alcohol gel. Es lo que parece ser algo bueno y ahorita creo que queremos reducir el contagio. Ese es como el enfoque. Así que pienso que en este momento, para que no sea un factor que dispare contagios, hipotéticamente hablando, pues está bien, como no sabemos, que de repente le pongan gel alcoholado a los niños en las manos. Eso me parece, o le enseñen a ponérselo, le enseñen a lavarse las manos. Quizás lavarse las manos mejor que el gel alcoholado. Mejor claro el jabón tradicional. Me retracto. Que le enseñen a lavarle las manos a los niños con agua y con jabón. Claro, me parece una mejor medida y me parece algo que es sensato, que es positivo y pues que difícil nos podemos pasar de eso, ¿no? Así que recomendarlo. Mascarillas en niños de entre los 2 a los 6, 7 años. Digo, si tú puedes ensillar un gallote, pues fantástico, pero yo no sé cómo vas a dejar que un niño se quede con una mascarilla porque para la practicalidad, o sea, no es práctico. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a regañar? ¿Lo vas a atacar? ¿Lo vas a meter la nariz afuera? Igual por dentro se van a estar metiendo los dedos, o sea... Y si no lo hace, ¿qué hace el maestro? Ah, no, es que tenemos que imponerlo. Este es el nuevo normal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Castigamos al niño porque no se pone la mascarilla correctamente? Y se la quita porque se la va a quitar. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo castigas más fuerte después? Entonces, ¿qué haces? Mira, va a pasar lo mismo que pasó con la población. Mientras más rígido te vas con una medida muy restrictiva, más rígido con una medida restrictiva, sí, pero mientras más rígido te vas,
hay dos caminos, es como la crianza con disciplina positiva. Esto es predecible, ha sido súper estudiado. Si se preguntan por qué las calles están llenas de personas desde hace 2 semanas, es porque cuando eres muy rígido y impones las cosas de manera muy autoritaria, hay dos caminos. Hay oposicionismo y apatía. Sí. Punto. O sea que esto consta. Y si tratas a la población como niños, entonces vas a tener oposicionismo y apatía. Entonces tienes oposicionistas en la calle que no les importa y tienes personas que están asustadas y que simplemente no les importa ya casi vivir porque, bueno, apatía también que no les importa, pues qué sé yo, no le importa por un lado, no le importa por el otro. Si eres neurótico por personalidad, cosa, no estoy diciendo que el neuroticismo lo hablo como rango de personalidad, es una de las características de la personalidad. Hay personas que son altas en neuroticismo, bajas en neuroticismo. Las personas que son altas en neuroticismo van a buscar su seguridad. Eso es algo que les da calma y lo que buscan. Entonces, yo no voy a culpar a algún médico que tenga un rasgo de personalidad que lo hace que sentirse bien sea sentirse más seguro y entonces, pues, querer asustar a las personas porque no, pero tenemos que todos como que tratar de calmar eso y hablar y pues dar una idea de seguridad a la gente, no de miedo. Claro. Porque, bueno, a ver, 60 días. Los niños de primera infancia que están desarrollando la parte social, que tienen muchísima energía porque están descubriendo el mundo, saltando, brincando, corriendo. Entonces los metimos en las casas, muchos de los cuales no tienen ni siquiera un espacio al aire libre, no tienen ni una ventana, no tienen... Por aquí una mamá me escribía, es que mi hija lleva 60 días respirando pues aire, no le ha dado ni la luz del sol, ¿no? Y entonces tenemos muchos niños que los papás están trabajando, porque además ellos siguieron con teletrabajo, muchos que no tienen hermanos, entonces ni siquiera tienen otro niño con quien jugar, con quien socializar. Tenemos muchos niños que, pues su situación de familia además es dura, porque los papás están bajo estrés, porque los papás Claro. están preocupados. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de este encierro en nuestros niños? Cuéntanos tú primero y ahorita te quiero leer algunos mensajes que nos han enviado mamás. Mira, de forma directa estamos generando ciertas deficiencias que van a ser más peligrosas más adelante. El decir que los niños y adultos deberían estarse suplementando con vitamina D en este momento es algo completamente basado en evidencia. Tenemos un estudio publicado, una revisión, una pregunta clínica evaluada en el BMJ, el British Medical Journal, o sea, que hicieron como una pregunta clínica de si las personas con deficiencia de vitamina D estaban en mayor riesgo y lo que se vio es que, según la evidencia, que las personas latinas, los hispanos, los de raza negra, las personas, los adultos mayores, los que están en cierto tipo de confinamiento como cárceles o que están en cierto tipo de confinamiento como casas de ancianos, está en un riesgo mayor de deficiencia y la deficiencia de vitamina D es un riesgo importante para enfermedad severa. Entonces, directamente estamos causándoles un riesgo, aunque no sean de factor de riesgo, pues les estamos llevando a quizás respuestas más severas de su enfermedad, nada más por estar encerrados y no recibir la luz solar. Así que a todos los pacientes yo les estoy recomendando, niños y adultos, que pues se suplementen con vitamina D en este periodo. Y de todo el mundo que esté escuchando en este momento, yo sé que a veces vemos las vitaminas como algo, no sé, nos han enseñado a ser incrédulos en la medicina porque nos enfocamos en enfermedades y no en salud. Y pues las vitaminas te ayudan a prevenir muchas cosas, no necesariamente a tratar enfermedades. Entonces como que lo vemos que no funcionan, pero aquí claramente vemos que la vitamina D está funcionando. O por lo menos evitar la deficiencia. Vamos a ser totalmente claros y decir las cosas de forma que no puede ser refutada. Que tenemos que evitar la deficiencia de vitamina D para evitar casos más severos, especialmente en grupos más en riesgo. No es que los niños sean un grupo en riesgo, pero estamos poniéndoles en deficiencia. Así que directamente eso es un factor y qué bueno que nos dio chance de poder hablarlo porque es una recomendación, o sea, es algo que tiene un valor de bioseguridad para que la gente tome y reduzca sus riesgos. Entonces eso es una norma de bioseguridad también. Comer bien, suplementarse, hacer ejercicio son normas de bioseguridad. Entonces tenemos que priorizar eso también. Entonces eso, los niños no están haciendo ejercicio. Por la parte del neurodesarrollo no es algo positivo. Quizás al comienzo de la cuarentena
las emociones de los padres podían estar más estables y ahora con el tiempo yo creo que ya todo el mundo está comenzando a perder esa positividad y consta, la cuarentena es algo totalmente, ¿cuál es la palabra? Desigual. Es No, pues, una, sí, porque hay unos que van a tener privilegio de tener jardín, área donde correr, piscina, y hay otros niños que no tienen ni siquiera un cuarto en donde la dormir. mayoría de los niños de La mayoría Panamá, la mayoría de los niños de Panamá está de en Latinoamérica, riesgo. donde nos escuchan, o sea, todos, en México, en Y Venezuela, en Colombia. ellos están en ese riesgo también, en un riesgo de que sus padres no puedan salir a trabajar y pues puedan iniciar a tener desde desnutrición, y consta, ahora que en otros países no hubo ley seca, o sea que se podía consumir alcohol, quizás pues si un adulto está en una situación de estrés porque perdió el trabajo, y consta, perder el trabajo es una de las principales causas de suicidio, aumenta como 5 veces el riesgo de suicidio, así que pues también tenemos que ver que la mortalidad va a aumentar por otras situaciones que son predecibles y que están estudiadas. Así que antes del suicidio está la violencia intrafamiliar. Si ese papá quizás está con otras personas o esa mamá pues está con otras personas, no vamos a ser sexistas en esta situación. Todos estamos sintiendo la presión y con el tiempo pasa, pues peor aún. Y la mayoría de la población no tiene estos beneficios. La cuarentena es algo que estamos imponiendo fuertemente a los grupos más afectados y nosotros tenemos las bondades de no tener que sufrir eh, pues cosas como el hambre, o sea, en verdad es crítico. La mayoría de la gente está pasando una situación espeluznante. O Y sea, para o muchos salgo y me niños la muero. casa no es un lugar seguro, es el lugar en donde menos quieren estar, es el lugar en donde más violencia reciben. Sí. Entonces, Idealizamos, esa es otra idealizamos esta consecuencia figura de directa. la familia, sí. La violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar aumenta en estas situaciones de cuarentena. Ahorita se puede decir, en Panamá no se ha visto un aumento de la violencia intrafamiliar. Espérense que en Panamá todavía hay algunos lugares donde se puede llamar, pero yo estoy seguro que mucho de lo que está pasando en la cuarentena está oculto y va a comenzar a salir cuando las personas puedan hablar, puedan salir y decir, ayúdame, que me están haciendo daño en mi casa, pero quizás no puedes porque estás en cuarentena. Claro, porque hoy no tienen Entonces, a dónde ir, hoy no tienen a dónde no ir. tienen a dónde Y si ir. estás con el miedo de entonces voy a infectar a mi mamá, no me puedo ir con mi mamá, no me puedo ir con mi hermana, no puedo hacer nada. Claro. Entonces, eso a corto plazo, violencia intrafamiliar dentro de pues los padres entre sí y hacia los niños. Eso se sabe y si los datos están bajos, tranquilos, esperen que seguro es por su registro, porque la evidencia es muy clara sobre esto y las poblaciones carcelarias son las más estudiadas en el mundo. Así que esto no es nada sorprendente y se ha estudiado bastante. Eso, violencia intrafamiliar. Otra cosa, ansiedad. Hoy fue publicado pues un estudio del Children's Fund, creo, eh, que ahorita puedo revisar. Save the Children, me dijiste. Perdón, Save the Children, claro, de Save the Children fue publicado que uno de cada 4 niños está sufriendo síntomas importantes de ansiedad. Esto es un estudio realizado en varios países, países europeos, países que tienen un colchón social mejor que el de nosotros y que la población en general está recibiendo más apoyo social, la más afectada. Entonces yo estoy seguro que esta ansiedad puede ser mucho mayor en lugares donde ese colchón es menor. Entonces, eso es otra de las consecuencias también directas. Entonces, se están volviendo menos saludables para poder enfrentar esa y otras enfermedades virales. O sea, porque la influenza, pues ahora estamos en época lluviosa y vamos a lidiar con ella deficientes de vitamina D. Eso no está muy bien. Entonces, 1, las enfermedades físicas. 2, las enfermedades mentales, ansiedad. 3, pues la violencia intrafamiliar. Eso todo está pasando ahora. A largo plazo, bueno, ya tú sabes, tú has estado viendo y seguro me vas a leer, estoy seguro que en las cosas, en los relatos que me vas a leer, porque yo los estoy recibiendo también, están las mamás que dicen los niños asustados por el coronavirus que no quieren salir. No quieren salir más. No quieren salir más porque mamá me voy a morir o no quiero que tú te mueras o no quiero matar a abuelito porque ese era el motivo de por qué me dijeron de por qué yo no podía salir.
Sí. y los niños muy nobles y muy lindos, es fuerte. De verdad que no puedo no empatizar en el sufrimiento que puede estar sintiendo la mayoría de la población pediátrica. Aquí mis niños están muy bien, pero mis niños están muy bien cuidados. Yo estoy trabajando y pues estoy bien informado y no hay miedos, no hay temores, pero eso es la excepción. 100%. Y mira, me he puesto a hacer videos porque mi población, creo que la población de personas que están, pues atiendo, me he encargado pues de que siempre cuando me llaman es como que les hablo del coronavirus y les hablo de los riesgos y les hablo de esto y pues trato de siempre hablar, que ya creo que cansa, y siento que ha habido como cierto grado de calma por la información. Y siento que mis pacientes han sido hasta atacados, porque yo creo que tú me dijiste que has sido atacada porque pusiste que los niños deberían salir y pues mínimo eres irresponsable, eres inhumana, eres no sé qué. No, estás bien informada de que ellos no están en riesgo y de que no someten en riesgo a otros. Esto ha salido y se ha confirmado, pues más reciente, no se ha confirmado. Es lo que por lo menos grupos de expertos del Reino Unido, el Royal College of Pediatricians, o sea, ¿y por qué podemos confiar en el Reino Unido de eso? Porque es un sistema de salud público. O sea, un sistema de salud público está diciendo, y consta, ellos no han sido suaves con su cuarentena, pero ellos han comenzado a decir, y comenzaron diciendo eso, y después se volvieron, todavía no han salido, y les falta mucho por salir. Así que han sido los más tardíos en Europa, y su grupo de pediatras está diciendo, oigan, los niños no son vectores, aquí está, no hay evidencia de por qué deben serlo. Así que, bueno. Vivimos en un mundo en donde desafortunadamente no se les toma en cuenta. O sea, yo creo que de verdad esto se empezó a hablar hace poco, hace 2 semanas tal vez. O sea, fue lo primero que separaron las escuelas de los niños y de ahí fue nada más hablar de actividades, pero nunca hablamos del tema de, ok, a ver, ¿por qué los niños, que también son ciudadanos, que son el 25% de la población, no pueden utilizar su hora, porque también tienen cédula, desde el día que nacen son ciudadanos, no pueden utilizar su hora para hacer algo menos riesgoso que lo que hacemos los adultos de irnos a meter a un lugar en donde estamos en contacto con muchos más, ¿no? Ellos quieren, no hablemos parques, no hablemos columpios, no hablemos resbaladillas, que obviamente sabemos que son zorras, que sabemos que tiene... No sabemos, lo más probable también es que pues en Panamá no hay ninguna superficie que esté por debajo de los 30 grados. O sea que, y sabemos que el virus muere a temperaturas, eso desde China lo sabíamos, ahora salió más reciente el estudio que las temperaturas, vive mejor en temperaturas bajas y la humedad no le gusta. Fallé en el concepto de pensar que la humedad iba a ser peor para el virus, porque bueno, para influenza y esas cosas usualmente no es la humedad, pero la lluvia es lo que hace que la gente se hacine. Bueno, eso también nos va a afectar con coronavirus, que es ese el motivo de por qué pues con las lluvias la gente se infecta más porque se hacina más, no es que la lluvia te enfermas por eso. Entonces eso sí nos va a afectar, pero curiosamente Panamá, en términos in vitro, vamos a ponerlo así, supone que probablemente esto de estarnos echando spray en las suelas de los zapatos probablemente no tenga ningún sentido, porque, Dios mío, 26 grados, ¿qué superficie? 26, 28 grados, ¿qué superficie panameña, piso, suelo, está en esa temperatura? Y mucho menos en este momento. O sea que, miren, que hay ciertas situaciones físicas que todavía tenemos que ver en las normas de bioseguridad. Ahora, pues pónganle el spray al zurradero y hagan lo que parece, lo que no hace daño y parece ser bueno. Y pues vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades en salud, pero cuando ya comenzamos a salir, pues sigan teniendo precaución. Ahora, vuelvo y repito, eso lo más probable es que vaya cambiando y cuando nos demos cuenta de que la superficie del zurradero no afecta al niño, pues paremos de echarle esas cuestiones. En España, pues le echaron lejía a la playa. O sea, eso ha sido algo increíble. El doctor José María Paricio, que es una persona que es el creador de Lactancia y Apilam, ha sido muy valiente porque en un país que ha sido uno de los de mayor mortalidad, España, él se ha parado a hablar por los niños, anteriormente se veía que había sido fuertemente, o sea, era increíble el criticismo que recibía, ahora pues cada vez más se ve el apoyo, porque el tipo es increíble, la forma en que entiende la data y la maneja, pues él desde muy temprano
estaba muy seguro de lo que estaba pasando. Así que bueno, él ha criticado esto de echarle lejía a los parques y lejía a la playa y no sé qué, pero esas cosas se están haciendo y volvemos a las cosas que no tienen ningún grado de evidencia, pero por miedo parece que fuera bueno y lo implementamos porque bueno, ni modo, nadie lo ha evaluado, pero qué bueno. Y es Tenemos que tener cuidado con eso. este miedo se le teme hasta al aire, ¿no? Porque, por ejemplo, yo mis hijos los saco a caminar conmigo, con mi perrita. Entonces me dicen, ¿y no te da miedo que en el aire haya una partícula del virus? Y yo digo, pero es que de verdad, No. ¿cuál tiene que ser la probabilidad de, ¿no? de que eso esté en el aire en ese momento, pero estamos en una psicosis, de verdad que estamos con tanta ansiedad en una psicosis de que el virus está omnipresente, es omnipotente. Y eso no se va, especialmente si las medidas siguen siendo tan... O sea, por eso hay que relajar las medidas apenas que nos demos cuenta de que no funcionan y intensificarlas si funcionan. Tomarle la temperatura a la gente 100%, no le estás haciendo daño a nadie y parece que detectas tempranamente a personas, aeropuertos, todas partes, me parece una buena medida. Rociar a la gente le estás causando más daño que beneficio. Rociar superficies, las personas van a tocar esas superficies y se van a hacer más daño que beneficio. Así que tenemos que ir paso a paso, tener pensamiento crítico no a punta de miedo, sino a punta de información, y por eso es que es muy importante que las personas ahorita, que nosotros como médicos cambiemos el switch y comencemos a hablar de cómo protegerse, de cómo estar seguros, y no de que se van a morir y que les va a pasar esto y que es todo lo malo que te puede pasar. Claro. Claro. En este tema, volviendo a los niños, ¿no? Y esperando a mí, yo siempre digo, ¿qué tal si nos está escuchando alguien que tiene la posibilidad de cambiar esto y decir, listo, que mañana salgan los niños? A esta persona le quisiéramos también decir que los papás ya llegamos todos a un punto en donde tener a un niño saltando del sillón todo el día y además ya hay hasta memes de eso. Entonces tú sabes que lo que menos quieres hacer es llegar a un hospital con un niño descalabrado. Pero tu hijo tiene 3 años y tiene toda la energía del mundo y entonces salta del sofá a la mesa y se suben las sillas y se suben. Entonces me dicen mamás, yo lo he vivido, es el grito más duro porque entonces tú estás pensando que se va a partir la cara, que vas a llegar al hospital, que el niño se va a desangrar porque no vas a querer ir al hospital, mientras que el niño está siendo niño y no tiene un espacio en donde pueda convivir con otros niños y jugar de la forma en la que regularmente juegan. Y esto es no 24 horas al día, 16 horas al día durante 60 días, aunado al tema de que ellos necesitan socializar, están en una etapa del desarrollo bien importante para conocer a otros niños. Bueno, mira, al final los derechos, es difícil que los derechos de los hombres se violenten, los de las mujeres más fácilmente y los de los niños peor. O sea, que imagínate si los derechos de la mujer tenemos que tener ministerios de derechos de mujer para protegerlos, pues para proteger a las mujeres, inclusive los niños van a estar en un mayor riesgo de esta situación, ¿no? Así que definitivamente... Pasó, ¿no? El liberar la ley seca, eso fue un beneficio principalmente para la población adulta. Yo vuelvo y repito, a favor de que me devuelvan todas mis libertades individuales. Yo quiero ser capaz de tomar mis decisiones porque me considero una persona con pensamiento crítico y bueno, y por eso es que tenemos, y me gustaría que me trataran como adulto, ¿verdad? Creo que en Costa Rica la gente dice, mira qué bien lo hizo Costa Rica, y es porque los costarricenses son más educados. Yo digo, sí, porque no los tratan como niños. O sea, y consta, deben tratar bien, los niños deben ser tratados con respeto, pero son tratados de manera como tratamos irrespetuosamente usualmente a los niños. Pues no estoy diciendo, yo no trato de esa manera a mis hijos. Así que... Y es algo que mucha gente dice, Alberto, ahorita que lo mencionas, es como, bueno, sí, tal vez, pero como la mayoría de la población se porta mal, entonces no podemos dejar salir a nadie. Y entonces de entrada dices, me están tratando como, ni siquiera como un niño, como un bruto, que no puedo entender, que no puedo... O sea, Martina misma me dijo, pero si yo sé lavarme las manos, si a mí me dices que no toque y no toco, entonces, ¿por qué van a asumir que yo no Porque tú educaste a tu hija con respeto, y respeto, disciplina positiva. A mí me encanta resumirlo en explícale las cosas a tus hijos, que significa tratar con respeto, significa no decirle, no toques eso. Es decirle,
hijo mío, si tocas eso, te va a pasar la corriente, así que mejor déjalo tranquilo, que eso te puede hacer un ayayay. Eso es tratar con respeto, no significa que tienes que tratar al niño con guantecitos. No, tú les explicas las cosas como tratas a cualquier persona. Si yo te respeto, yo no te digo, no toques eso, no camines, no hables, no salgas, no sé qué. Te digo, mira, tenemos como nos dijeron lo de la curva la explicaron muy bien, la dije, se ha olvidado la gente, pero yo creo que lo habían como, sí, tenemos que hacer la curva y la curva es para que no se saturen los servicios de salud. Y yo creo que eso no quedó tan difuso, se fue perdiendo con el tiempo cuando la gente vio como que, oye, como que no se entendía bien qué estaba pasando, ya había aplanado la curva y la gente no sabía. Entonces se perdió el conocimiento, se paró de machacar eso de que era la curva, pero se explicó bien al comienzo, por eso toda gente muy sensata dijo, no, espérate, cierra todo y está bien, y yo también, y todavía pienso que estuvo bien. Eh, pero vuelvo, repito, había que actuar rápidamente para quitar lo que ya sabemos que no está haciendo un efecto, pues. Claro. Eh, Y entonces entramos a temas de, bueno, ahorita lo que queremos lograr es que por lo menos los niños tengan tiempo diario de salir a la naturaleza. Sabemos que de pronto no se va a quitar tan rápido la cuarentena, pero que por lo menos se les considere en esta parte de la población que tiene derecho a 1 hora de salida 3 veces a la semana. Pero hay un problema todavía más grande, Alberto, que hablábamos al comienzo, y es con los niños que están naciendo, porque estos niños que están naciendo son incluso los más afectados, porque estos niños más afectados. que están naciendo no se les está permitiendo ni siquiera que conozcan a sus papás al nacer. A la mujer se le está dejando sola, sin el apoyo de su pareja, solamente al cuidado de las enfermeras. En el momento más vulnerable de la vida de una mujer, la ponemos en terror, o sea, no solo la tratamos como si ella fuera peligrosa para nosotros, y consta, no es por nada, pero entre los colegas he percibido que hay como mucho miedo y ahora escucho que a todas las mamás cuando van a ir al hospital lo ideal es tomarle la prueba antes. O sea, todos, papá y mamá, si quieren estar ahí, tómale la prueba. Bueno, mira, ok, no le va a hacer un daño, puede ser un beneficio para el médico en saber si la mamá y pues también para el personal. No estoy diciendo que sea una medida mala. Por el momento podría ser algo, mira, si te van a decir, si van a hacer lo que están haciendo ahorita, que es que los papás no estén en el nacimiento de sus bebés, porque sentimos que es una persona, porque esa es la explicación. Cuando le he preguntado, ¿por qué el papá no puede estar en el quirófano como antes estaba para pues estar ahí con la mamá cuando el bebé nace o en la sala de parto? ¿Por qué el papá no puede estar? Y me dicen, es que no podemos tener más personas en el área porque eso aumentaría el riesgo de todos. Y yo digo, ¿y quién dice que el papá es la persona menos necesitada ahí? O sea, ¿por qué le restan la importancia al padre? Ese no importa, entonces. Es mejor que esté el técnico, esté el no sé qué, ese es mejor. No, espérate. Medicalización del nacimiento es precisamente no pensar en los padres y simplemente pensar en que el nacimiento debe ser a punta de maquinita, debes controlarlo a todo. Producto, y siempre va a haber un riesgo que se está creando y punto, ¿no? Sin sí, claro. ver la experiencia de ese momento. Y primero que todo hablemos precisamente de intervenciones que, algunas que se piensan que están bien. Ejemplo, las mascaritas en los bebés recién nacidos, ahora estas carátulas de plástico que he visto también de países asiáticos. Amigos, eso es peligroso, eso no tiene sentido. Y aquí el bebé, ¿qué? ¿Va a escupir al personal o el personal lo va a escupir al bebé? Bueno, usan máscaras, ¿no? El personal usa máscaras, ¿verdad? Para eso es. Entonces, ¿por qué eso no? Y consta, yo no he visto que se esté aplicando eso aquí en Panamá y si se está haciendo, no hay evidencia, por favor, deténganlo, no hay ningún motivo. Otra cosa, la separación de los bebés de las mamás. Ahora, muchos hospitales han optado que en el momento de cambio de turno, pues tenemos que agarrar al bebé y llevárnoslo. O inclusive, no está el bebé con la mamá después del nacimiento, está en el retén, en la maternidad, con las enfermeras, y uno dice, eso es mejor porque el bebé no se va a infectar de la mamá. Eso es tonto, eso simplemente es tonto, porque igual va a estar con la mamá y con el papá en la casa. Y lo otro también es, los vectores somos nosotros. Claro. Yo
que circulo y la enfermera y el otro médico que van al hospital público, van al hospital privado, van a no sé qué, se van al área esta, van al área otra. Nosotros somos los vectores. Cuando yo voy me llevo al bebé al retén y lo dejo ahí, ese bebé va a pasar por una serie de manos que están en considerablemente más riesgo de estar infectados que cualquiera que los que están allá en el cuarto. Claro. Entonces, o sea, la familia más bien es un grupo, todo lo que tiene esa familia lo está compartiendo, mamá y papá. Tienen que darle el bebé y dejarlos tranquilos. Claro. Y dejarlos y ni entrar. O sea, si quieren tener un sentido de seguridad y protegerse uno, el médico se quiere proteger. Bueno, pues que entre, pase el examen físico y lo demás que lo haga por Skype y le hable pues a los papás. Yo no sé, pero el papá no es el que tiene que estar hablando por Skype en el nacimiento de su hijo. ¿Qué diablos es eso? Y entonces estoy hablando de situaciones cuando estamos hablando de papás que no, de mamás que no están positivas por COVID. Si están positivas por COVID, hay todo un procedimiento que está protocolarizado y un plan que se tiene que seguir y que apoyo que se cumple en este momento. Si vemos que algo no funciona bien, lo tenemos que cambiar rápidamente. Entonces, eso, las mascarillas que no están ocurriendo, la separación que sí está ocurriendo. Otra cosa que está pasando, bueno, eso, los papás no los están dejando entrar al nacimiento de sus hijos. O sea, no pueden ver a sus hijos nacer. Son las personas son los más prescindibles en el nacimiento de sus hijos. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es humanización? ¿Qué es respeto? Los padres son los protagonistas del nacimiento, son los importantes. Yo hago mi trabajo para servirlos a ellos. Si tengo riesgo de enfermarme, me protejo, me cuido para protegerme, pero les doy ese servicio a ellos y les doy ese respeto, ese cuidado que ellos dignamente necesitan y que tiene un valor muy importante, porque después las depresiones postparto y todas estas cuestiones que vienen por las separaciones que hacemos y por las conductas inhumanas que podemos tener. No, y hay una cantidad de hormonas que se generan a la hora del nacimiento que sabemos que el papá también las recibe y el papá también empieza a generar esa prolactina y empieza a generar el calorcito que le puede dar al bebé como papá con piel para que la mamá pueda pararse al baño, para que la mamá pueda comer algo, ¿no? Después del posparto. Y entonces estamos ahora con que la única ayuda de esa mamá es una enfermera. Son unas manos que de pronto han estado con muchos más pacientes. Esa mamá no tiene ni a quién decirle, oye, ¿me puedes pasar un vaso con agua? Me siento de esta forma, estoy feliz, estoy triste. Una mamá que estamos aislando durante 2 días en un momento tan importante. Y consta, eso es, hay hospitales, porque eso es que en el nacimiento no pueden estar. Hay un hospital de la localidad que no permite que el papá esté en el cuarto con la mamá. Pues absurdo más no puede ser. Porque ¿con quién va a estar después que se va de la casa? ¿Y quién? La mamá le hacen la cesárea y ¿qué hacen? ¿Se llevan al bebé? Bueno, tienen múltiples enfermeras que están ahí y está lejos de la mamá y la lactancia y todo al diablo. Y todos los beneficios positivos para protegerse, todos los beneficios para protegerse, pues los está perdiendo. El contacto piel con piel, un microbioma apropiado, una lactancia que va a tener inmunoglobulinas y factores biológicos que la leche materna es un inmunomodulador y por ende, si esta es una enfermedad inmune, disculpen, porque tiene el virus y pues te genera un disturbio inmunológico. Bueno, la leche materna es una sustancia inmunomoduladora, o sea, regula tu sistema inmunológico, precisamente para estar expuestos a gérmenes nuevos y todas estas cuestiones y reconocerlos y no generar reacciones muy fuertes. O sea, que le quitamos su defensa, su protección emocional, su protección física, su protección todo, y los exponemos a mayores riesgos. O sea, que el papá no puede estar, así que ¿qué hacemos? Lo llevamos para que cada turno tenga un personal nuevo. El papá no puede estar y se queda en el cuarto con la mamá, pero cada vez tiene que llamar a la enfermera para que pues atienda, para que haga esto, y pues de nuevo poner en exposición a ella y al bebé. Entonces, miren, no tiene ni sentido lógico. O sea, eso sí a mí me pareció algo como que, oye, pero eso ni siquiera suena bien. Muchas cosas que suenan bien, pero eso ni siquiera. Eso tienes que ser, o sea, en tu mente tienes que estar muy distorsionada la visión de qué es el nacimiento correctamente hablando para pensar que eso está bien. Y cosas, no dejar entrar al papá significa que ese es el menos importante ahí. Y eso es mentira. Claro. Y no es porque estén cuidando al papá.
sea, no es porque digan, ay, papá, no quiero que tú, porque el papá ya hubiera estado con la esposa, ya hubiera estado con él, y eventualmente va a estar con la esposa y con el bebé. Entonces aquí es como si el mismo Es para hospital se quisiera cuidar. proteger a... Amigos, esto también tiene antecedentes históricos. No piensen que en la medicina todo el mundo habla de la influenza española que mató... no, esto no se parece a eso, no inventen, eso fue horrible. Ahí se murieron jóvenes, niños, adultos, todo el mundo, y se murió como un porcentaje de la población mundial. Aquí vamos a tener fracciones si acaso, fracciones muy bajas de, esto no es una plaga, esto no es la plaga, que un cuarto de la población No de es Europa falleció, esto no es... Que estar hablando de esto así, en esa dimensión, es estar usando las cifras del Royal College en la cabeza uno, y eso ya sabemos que está mal. O sea, que no tiene sentido estar pensando de esa forma. No es una plaga, pero sí hemos vivido momentos parecidos a esto, con plagas de verdad, como el VIH, con el SIDA, cuando hubo SIDA, en los 80, cuando vino, los médicos no queríamos tocar a las personas, teníamos temor, obviamente, que se nos fuera a pegar por el contacto, por tocarlos, por no sé qué, y teníamos mucho miedo y ni siquiera teníamos las formas de evaluar seguridad como las tenemos ahora, moleculares y genéticas y todo lo demás, con tanta facilidad. Entonces, era una cuestión horrible, era en verdad ver gente sana morir, y comenzamos a inventar o sea, comenzamos a discriminar poblaciones, comenzamos a no querer, a generar los mismos daños en el proceso normal del nacimiento, que hasta la fecha estábamos comenzando a salir de ese trauma. Así que ahora te digo, ¿cuánto nos tardará salir de este? Y un trauma que no se puede comparar quizás con el trauma que pudo haber vivido en ese momento, porque mira, en ese momento fueron años que la gente estuvo con miedo de que se iba a infectar por el aire, o por tocarte, o porque una persona de cierta preferencia sexual se acercara a ti. Ahora han pasado 3 meses y, Dios mío, sabemos muchísimo. Nunca se ha estudiado una enfermedad tanto como se ha estudiado esto. Qué bueno. Y consta, para todos los que estamos muy asustados y propagando miedos, y para todos aquellos que pues optamos mucho por seguridad y queremos, incluso metemos miedo para mantener nuestra propia seguridad, nuestro propio sentido de seguridad, hay mucha data que va a ir saliendo. Así que en poco tiempo, pues vamos a tener que recular mucho en esas situaciones, y por favor, o sea, tratemos de no pasarnos, porque después puede que haya rendimiento de cuentas. Después puede que haya rendimiento de cuentas, y no va a ser necesariamente justo. Incluso ya hoy en día estoy viendo, hoy había en las redes sociales la gente dudando de que si la cantidad de muertos es la verdadera y que en Panamá se están ocultando muertos. Eso es mentira, pero el miedo de la gente ya llega al punto de dudar hasta de las personas que están ahí para cuidarlo a uno, porque ya no se sienten que están siendo cuidados. Entonces, tenemos que tener cuidado, que el miedo es un arma de doble filo. Sí, te ayuda a controlar, pero después nadie controla el miedo y el miedo te come. Así que no es una herramienta que los médicos debemos estar, o el personal en salud, o debemos pelear contra el miedo, porque eso nos va a traer más muertes y más problemas, inclusive a nosotros mismos. Y Entonces, siempre pues hay que mantener la educar. perspectiva, ¿no? Yo creo que se le ha dado tanto peso, tantos medios. Los medios no tienen otra cosa que hacer, solamente hablan de cualquier caso único en el mundo que aparece. Enfermedad inflamatoria pediátrica, AKA Kawasaki. Miren, no es que no tenemos que hablarlo, hay que hablarlo, pero el hecho de que está masificado, publicado en todos los medios, y todavía la data es corta, pero la difusión es masiva. Espérate, pero si todavía no sabemos nada, esto tiene que estar en numeritos todavía. Yo no soy doctora, y al final venía un disclaimer que decía, esto es un subset de un subset de un subset de un subset, pero ya después de que te habían aterrorizado con todo lo que venía arriba, claro, los medios no tienen otra cosa que hacer. Bueno, eso es lo que los medios hacen. No es que no tienen otra cosa que hacer. Sí, bueno, sí, y así ganan dinero. Ven los títulos, ven cuál va a conseguir más clics, y así ganan dinero. Y bueno, miren, muchos de los problemas que hemos tenido aquí, por lo menos en Panamá, y estoy seguro que en Latinoamérica, de que los ventiladores, de que no hay camas,
derivado de batallas políticas de otro país, de Estados Unidos, de que salía un noticiero diciendo que a ese presidente es malo porque no le da los ventiladores a Nueva York y entonces todo el mundo gritó ventiladores y aquí gritaron ventiladores. Y no estoy diciendo que estaba mal, era algo que teníamos que ver, pero si gritamos, quizás eso fue lo que hizo que pensáramos que teníamos que pagar 40 y no sé qué cuántos millones por ventiladores, 12 millones, perdón, y consta, ¿saben qué? En ese momento, yo me ponía como personal de salud, no, hey, tú sabes que yo más sin conflicto de interés no puedo ser y más no me puedo proteger de eso, y tú sabes que mi orientación política es de que crítica, no es de que me gusta tal o me gusta tal, es de que mido todo. Yo soy muy, muy de medir todo y no de ya tener como banderas, ¿verdad? No tengo banderas. Es más, eso es una de las cosas que en la lactancia pues he tratado de pelear más, el conflicto de interés. Y por eso es que veo que hay conflicto de intereses inclusive en entidades gubernamentales mundiales y tenemos que tener preocupación, tenemos que tener cuidado con eso, porque hay conflictos de interés. Cuando la privada, la farmacéutica paga 2/3 de tus costos de trabajo, y estoy hablando pues esto no es conspiranoico, espero que no quiten el video si lo montas en YouTube por decir esto, pero esto está abierto, es información pública. Tú puedes buscar quién... información pública es que una vez que se fue a Estados Unidos, claro, de la Organización Mundial de la Salud, y se quitó $500 millones, pues el que quedó, los segundos que venían en fondos, también casi $500 millones, pues era pues la fundación de Bill y Melinda Gates, que podemos decir que es una fundación filantrópica, y consta, después venía el Reino Unido con 300 millones, y después venía Gavi con 300 millones también, que es el General Assembly for Vaccine Information, que también pues tiene una gran cantidad de sus fondos, pues de esto, amigos, con mucho gusto podemos sacar, o sea, en NPR fue puesto por cifras esto es una noticia que lo tengo en mi página de Facebook, están bienvenidos a haber hecho un recuento, creo que bastante bueno de las noticias y de la evidencia poco a poco, creo que a mí me ha gustado esto, mi carpeta de data e información para la posteridad se ha vuelto... de la evidencia y siempre que hay un estudio, siempre que hay todo, te encanta y meterte a la data. Claro, y es porque tengo que leerla bastante para evitar caer en conflictos de interés. Y entonces, bueno, pues vamos a decir, bueno, no voy a profundizar mucho en eso porque también no quiero generar temores por generar dudas, ¿verdad? Y tampoco quiero que se genere dudas sobre las intervenciones que pueden venir más adelante, pero sí quisiera que si hay algún colega, algún médico, algún personal en salud viéndolo, que sepa que de repente tenemos que, cuando hablamos de recomendaciones de tal entidad, verlos como es. Pues si por lo menos una casa de fórmulas me da un estudio, yo lo tomo, yo lo leo, pero entiendo que hay un conflicto de interés y no significa que no lo voy a aplicar y no lo voy a evaluar, pero lo tengo que poner bajo ese marco. Eso es lo único que significa. Así que también pienso que no es imprudente decirlo de esa forma. Pues no, y bueno. a ver, es algo que constantemente nos ha pasado, ¿no? La guerra contra las grasas vino de un estudio que hizo patrocinado por, creo que fue Kellogg's. Entonces, no se habló nada del azúcar, se dañó tanto a las grasas y bueno, hoy muchos estamos pues pagando. Claro. O sea, que esto, o sea, hay mil repeticiones. Esto no es nada nuevo. O sea, nuevo el virus. Los escándalos y las cosas, pues no. Y consta, quiero volver a ese punto de los ventiladores para que no suene, porque no lo es. De verdad que respeto a las personas y no lo estoy diciendo por tener conflicto hacia los colegas, porque yo no sé si ellos, con todas las cosas que he estado mencionando, necesariamente hay mucho amor hacia mi parte, pero y entiendo de dónde viene eso, como dije, miedos, temores de estar en la primera línea y sentir que te minimizan algo que tú estás batallando y estás con miedo, pues se debe sentir muy mal. Y yo lo he sentido también. Pero bueno, yo entiendo por qué de repente en el pico, cuando CNN decía que tanta gente iba a morir en Nueva York por la culpa de no tener ventiladores y que en Italia tanta gente murió por no hacerlo, y miren Italia, yo estoy seguro que si tú llegas y te dicen, yo necesito 100 ventiladores, y te dicen, bueno, ¿sabes qué? Porque nadie le está preguntando a la empresa que estaba vendiéndolos,
Entonces, yo entiendo el temor que tú digas, dámelo por lo que sea, que necesito los ventiladores, que no sé qué. Bueno, y puede que haya habido otro sobrecosto por encima de eso, porque el sobrecosto la verdad es que fue masivo. Así que no voy a defender mucho un sobrecosto de 900%, pero puedo entender que quizás no tanto como 900%, pero sí pudo haber un sobrecosto considerable y que cualquier persona sensata bajo el miedo que estaba siendo infundido por los medios, pues iba a decir, compren ventiladores corriendo y compren hospitales y compren, si los chinos lo estaban haciendo hospitales en 10 días, así que pues, suena como sensato, y los chinos están poniendo mascarillas, así que vamos a ponerle mascarillas, y los chinos están rociando a los niños, así que vamos a rociar a los niños. Cuidado, cuidado, No cuidado. tenemos precedentes, sobre todo de una enfermedad o de un virus con una población tan altamente conectada a través de las redes sociales, a través de todo este chat y estos memes y estas que no sabes de dónde viene la información, la gente nada más la comparte. Y para mí, Paola, en 10 años esto va a ser recordada como el virus del miedo. O sea, Sí, 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 sí. lo que te hace hacer el miedo a nivel médico, a nivel gobierno, a nivel papás, a nivel todo porque más que nada el héroe de esto, no quiero decir el héroe, el malo de la historia va a ser el miedo, va a ser todo lo que Va a hicimos ser el miedo. el miedo. Va a ser el miedo, va a ser el miedo definitivamente. Y sí, yo creo que, y consta, capaz eso sea un martillito en que ya nos ha pasado antes, ahí tenemos a H1N1, no nos gusta hablar tampoco, pero bueno, hace poquito también capaz y nos pasamos en cosas como el Zika, capaz y teníamos data también que no era muy compatible con la realidad que pasó en otros lugares, y vimos que en Brasil los cabezas chiquitas y no sé qué, y hasta pues tú ibas al aeropuerto en Estados Unidos y veías Zika por todas partes, y no es que estoy diciendo que el Zika no sea una enfermedad y que no tenga sus efectos y que no sea problemática en salud pública, para nada, pero vuelvo y repito, en verdad teníamos que tirar una bomba atómica mundial el Zika. Mira que muchas personas que trabajaban en internacionales, en multinacionales aquí en Panamá, si estaban embarazadas, pues se iban. O sea que muchas de las medidas que se tomaron y todo por el Zika, vuelvo y repito, no estoy diciendo que el Zika no es una enfermedad que tenemos que vigilar y que pues ya nos tenemos que olvidar de ella, pero ¿dónde está el Zika? ¿Qué pasó? Entonces, no es que no ha pasado una y otra vez. Así que yo espero que la memoria pues se mantenga. Y no sé si Mantener las tiene que cosas ver con en memoria, tiene que ver perspectiva. con, porque también es pedirle a la gente que no tenga miedo de la incertidumbre o sea, que podamos estar susceptibles nuevamente, Claro, excepto que estemos, bueno, regulando bien a todos los encargados de resolver esos problemas. claro. Ahora, y empieza miedo a veces en las mamás porque dicen, bueno, es el 0,002%, pero ¿qué tal si ese 0,002% es tu hijo? Y entonces es donde yo muchas veces les digo, bueno, mantengamos las cosas con probabilidades. ¿Qué porcentaje tienes de chocar en un automóvil? ¿De qué porcentaje tiene ese niño de que cuando sea adulto, por temas de depresión, por temas de suicidios, ¿no? Cuando vemos las cosas en porcentaje, de verdad que decimos, wow, hay cosas tanto más grandes que lo que estamos viviendo, pero el peso del miedo nos hace pensar que nos tiene acorralados. Y bueno, a largo plazo, el higienismo, que no sabemos cuándo vamos a retirar medidas que ya no funcionen, cuánto tiempo nos va a tardar y cuánto el miedo se va a quedar en la gente. O sea que vamos a tener una generación que capaz y no va a tener miedo a exponerse y va a tener que haber un nuevo proceso de redescubrimiento y reaprendizaje. Eso es una situación a largo plazo. Bueno, sabemos que el organismo se prepara para lo que va a vivir en el resto de la vida, antes de nacer y en los primeros años de la vida. Entonces esas mamás que van a estar con sus bebés, que están sintiendo estrés y que están teniendo cambios epigenéticos, o sea, cambios genéticos en sus bebés, para prepararse al mundo en que va a vivir, ya sabemos que cuando adrenalina y cortisol están ocurriendo, o sea, están en un estado de estrés, pues eso también cambia, pues la genética de los niños antes de nacer, lo que se llama el concepto de epigenética, porque tú te preparas para el mundo en que vas a vivir pues justo antes de nacer y los primeros años después de nacer. Entonces, la ansiedad que está generando antes de nacer en esos niños, el miedo que está generando antes de nacer, que está generando en esos niños en desarrollo, en temprano, que están aprendiendo a cuál es el mundo que va a ser en el futuro,
¿Qué tal en los niños ya intermedios, digamos en edades intermedias, que van a tener miedo pues tocarse y esto y lo otro? ¿Quién saca a los chiquillos, a los adolescentes de las pantallas ahora? O sea, Claro, porque sí. esto de, bueno, ya pasaste 60 días así, ahora no va a ser de, bueno, ya se reduce drásticamente. O sea, esto ya tuvo cambios permanentes en nosotros. Miren, si los papás van a estar en teletrabajo y eso es lo que vamos a adoptar ahora, que no sé qué tan bueno también es que la gente no se agrupe más para hacer sus labores. Suena, ay, pero no nos vamos a infectar nadie. Sí, pero la mayoría de la interacción social ocurre en el trabajo. Eso es la realidad. O sea, para la mayoría de la gente, pues pregúntale a Andrés, ¿dónde es la mayoría del momento? Tu esposo, la mayoría del momento en que conversa, sí, contigo en la casa, pero lo que habla contigo es lo que habló con sus amigos y lo que habló con la gente con que interacciona fuera de la casa, que es básicamente el trabajo la mayoría del tiempo. Entonces Y sabemos estamos... que pantallas no es lo mismo, Alberto. Tú me hablaste siempre de estudios en donde ponen a bebecitos con una pantalla a que les hablen en algún idioma y nunca es lo mismo No, que recibir la interacción de otro ser humano face to face. o sea que mira la cantidad de cosas y créeme, seguimos tirando línea y vamos a seguir encontrando riesgos importantísimos precisamente porque esa es una etapa donde el cuerpo se prepara para el resto, el cuerpo y la mente se prepara para el resto del mundo y vida que va a experimentar. Tu temperamento es genético, pero tu personalidad es mitad y mitad. Entonces, altamente genético, no exclusivamente, altamente genético temperamento. La personalidad es un poquito de mezcla entre crianza y genética. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y se desarrolla en esos momentos al comienzo. La personalidad un poco más tarde sigue desarrollándose. Pero bueno, estamos cambiando todo. Estamos metiendo variables que ni sabemos y que podemos intuir que no van a ser positivas. Y para que no Entonces, piensen que esto es algo que nos estamos inventando, de verdad, les voy a leer algunos mensajes de mamás que me escribieron hoy, que algo que yo siento es, la gente se atreve a decir lo de su perro, se atreve a decir lo de la ley seca, porque tomar vino te hace verte cool y querer una cerveza es normal y tenemos esto muy normalizado. Porque el perro puede entrar al centro comercial, ya lo pusimos en todo el país, pero el decir mi hijo está sufriendo, mi hijo está mordiendo, mi hijo está, te hace ver a ti como una mala mamá o como un mal papá. Entonces la gente lo calla. Y estas situaciones de lo que está pasando con los niños se ha callado muchísimo. Yo he visto cuando pongo un post que es público, muy poca gente comenta. Y me lo mandan a mí por mensaje directo y me dicen, lo que me está pasando es esto, me siento así, yo soy la peor, yo le he transmitido ansiedad. Y entonces estamos culpando a los papás que obviamente están en una situación porque los papás no somos perfectos. Entonces los papás estamos en una situación muy difícil y además con los niños que también están viviendo duelos, que también están viviendo temas complicados, ¿no? Por acá me dicen, mi hija está... pues también hemos aprendido a atacarnos a nosotros mismos. Si alguien sale a la calle, pues le toman 1000 fotos y le llamamos irresponsable y hacemos esto y lo otro. Y tú no sabes la condición. Date cuenta que la provincia hoy presentaron el nivel el porcentaje de desobediencia social. Yo no sé qué indicador, o sea, no se llamaba así el indicador, perdón. Estoy haciendo un comentario sarcástico. Pero era como el porcentaje de personas que habían roto cuarentena según la población. O sea, que Panamá, según la población, si bien hay mayor cantidad de personas que han roto las medidas de cuarentena y han sido aprendidos o han sido sancionados, la cantidad de personas sobre esa cantidad de personas que han roto como que es un porcentaje relativamente bajo, como 0.4% de la población. En lugares como Herrera era el más alto, 1.4%, y enseguida me puedo imaginar a la gente diciendo, mira, es que los herreranos se están portando mal y esta gente maleducada y es que no tiene educación, es que no tienen comida, porque es una provincia pobre, una provincia linda, con gente preciosa, con gente trabajadora, pero que hay hambre. Siempre. Entonces, yo puedo entender que pueda haber un cierto grado alto de la población que necesite salir a ganarse un camarón, como nos gusta decir acá, y pues terminen siendo multados y empeorando su situación. Claro. Entonces, que 1.4% en Herrera, una población, una provincia muy linda, pero pobre en comparación con las otras,
pues mira, yo puedo entender ese 1.4%, y no es porque son irresponsables, y no es porque son, por favor, los herreranos, buena gente, buena provincia. Pero bueno. Pero ¿qué está pasando como nosotros como sociedad, no? Lo que dices de las fotos, en mi edificio hemos tenido vecinos que dicen, pues si yo veo que uno sale, yo le llamo a la policía. Entonces decimos, es que esto parece Berlín, en donde los mismos vecinos ya no sabías quién le iba a hablar, ya no, y de nuevo, aumenta y aumenta. Hemos enseñado que nosotros somos la culpa de la enfermedad, y eso lo hemos dicho textualmente. Le hemos enseñado a la gente que la gente cuando sale, o si saliste no importa qué, rompiste cuarentena, entonces tú eres irresponsable y todo el mundo tiene que ser policía de los demás para cuidarnos. Claro. Si metes preso a un papá porque anda con su hija o su hijo afuera en la calle, no estás haciendo ningún bien, esa persona la estás exponiendo, estás haciendo otro. O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces, en Costa Rica, que la cuarentena fue voluntaria. Bueno, eso es respetar los derechos, me parece muy bien por Costa Rica. Quizás por eso le fue bien. Que tu población es inteligente, que respeta. ¿Qué tontería? ¿Qué tontería pensar que es porque son inteligentes y no porque han sido bien guiados? Porque ninguna población, ninguna masa característicamente es inteligente. Las masas se comportan como masas, depende de la guía que tú le des. Claro, claro. Bueno, vamos a ir con estos mensajes. Mi hija está agresiva, grosera, impaciente, volvió a hacerse pipí en el panty, ya tiene 5 años, está de a toque, todo le molesta, come a horas que no son, he notado cambios 100% en ella. Mis hijos de 5 y 7 años no me piden salir, al contrario, tienen miedo, algo que me da mucha tristeza porque ya siento que no son medidas, sino manipulación. Juegan con el temor para hacernos obedecer. Mi hija en las noches llora y grita de tristeza porque me dice que nunca la van a dejar salir. Cuando le hablamos de alguien de la familia, pregunta asustada si está enferma y es mucho más sensible, llora más y se siente triste. Bueno, no te puedo decir la cantidad de mensajes así. Por acá otro, mi hija se altera mucho, llega un momento donde ya no sabe qué más tirar, dañar, destrozar, de repente nos pega o muerde, a veces quiere las tareas, otras no, y nos dice que quiere ver a los abuelos, todos los días pide salir. Bueno, o sea, mi hija está todo así, pero mensajes y mensajes, y la pregunta la hice media hora antes de conectarme contigo. Entonces, algo que estoy viendo de verdad es que las mamás están muy tristes, están llorando constantemente, están bajo bastante ansiedad, porque creemos que les estamos haciendo un daño y por otro lado no tenemos luz de hasta cuándo esto va a terminar, no tenemos forma de cambiar la situación que estamos viviendo y estamos todos con miedo. Entonces, es como si haces un sancocho de puras cosas malas y eso están viviendo los niños y eso están viviendo los papás de esos niños, porque al final hay una dualidad ahí de las emociones que están pasando. No, ahí están todos metidos en la misma emoción. Es más, esos niños son consecuencia también, ¿no? Y mira, ese es el peligro de decir eso. Las emociones de los niños son las consecuencias de los padres. Digo, sí, ¿verdad? Pero la consecuencia de las emociones de los niños también son por el encierro y de los padres son por el encierro. O sea que no hay que culparnos por una situación, no hay que culparnos por un virus que vino a cambiar todo, no hay que culparnos no hay que culparnos porque tuvimos que adoptar medidas para poder protegernos que hayan generado pues este dolor, esta angustia. Eso no es la culpa de la gente, eso no es la culpa de las personas, ni de los padres, ni de las familias. Y no voy a decir que es la culpa del equipo de salud, si hay alguna culpa es, bueno, en no priorizar y apurar medidas, en decir, bueno, capaz el lunes nos van a soltar. No, si ya sabes que la cosa la tienes que cambiar, no es el lunes, es hoy. Es hoy. Es eso. O sea, porque todos los días que pasan es angustia, dolor y molestia y hambre para una gran proporción de la población. Entonces, bueno, que hasta que las personas, y consta, es un grado, la mayoría de la población no va a estar representada, porque eso lo estamos escuchando los que tenemos conexión a internet y los que no va a estar representada, no va a poder, porque ahorita se habla y parte de
la palabra, el nuevo normal, es que hay como una democracia por las redes sociales. Ahí está habiendo democracia, porque se escucha, bueno, primero que todo no, porque las redes sociales tienen dueños. 10% de quienes están ahí hablando y Claro, los demás están... o sea, no es una democracia, olvídate, está súper orientada, está súper censurada, está súper regulada, así que no hay un libre discurso ahí, y eso lo sabemos y eso ellos lo dicen abiertamente. Así que no es una democracia porque, uno, no todo el mundo participa, solo los que participan pues son los que pueden tener la bendición de tener internet y tener pues un equipo para poder transmitirlo. O sea que no, las personas que en verdad están siendo más afectadas, ni siquiera, o sea, lo único que tienen que hacer es quedarse en casa. Claro. Y es lo único que le damos, quedarse en casa y tengan una bolsa de comida y consta, eso es lo mejor que está haciendo el gobierno. No estoy atacando las medidas que se han hecho o que se tienen que hacer. Si acaso estoy diciendo que tenemos que desligarnos un poco de lo que nos están diciendo si no es compatible con nuestra realidad y que sí hay que apurarse en volver no a la nueva normalidad, sino al plan que se genere para lograr, pues, vivir con menos riesgos. Plan Solidario Panamá me gustaba, porque era un plan que tenía unos parámetros. La nueva normalidad es un cliché que estamos utilizando y no es un cliché. Ya hablamos muy bien de qué se trata. Sí. Así que, y consta, no creo que la ministra cuando repite 15 veces la nueva normalidad realmente lo vea de una forma como que es para controlarte. No pienso que sea así, pero pienso que no hay como como que quizás no nos hemos Se sentado a ver. necesita un plan, se necesita un plan con medidas, con fechas, con algo Claro. que nos dé tranquilidad, porque eso como población te da resiliencia también, el decir, bueno, esto es el cambio, ya sé Te prepara, exactamente qué es, lo puedo procesar y puedo empezar a aceptarlo. Pero si no sabes prepara. si el cambio es 40% de tu vida anterior o 100% de tu vida, hoy es 10, mañana es 30, entonces también es vivir constantemente en incertidumbre, cosa que llevamos haciendo 60 días. Sí, hemos estado en mucha incertidumbre y pienso que los brindadores de salud tenemos que despertar y sacar a la población de esa incertidumbre lo más que podemos y decirles que no se va a acabar el mundo y que lo más probable es que no se van a morir. Eso es lo más probable, estoy hablando de probabilística, ¿ok? No estoy hablando, por favor, no me caigan como que, o sea, Tú me dijiste, aunque estés en el grupo más de riesgo, lo más probable es que no te vayas a morir. sí, O sea, entonces, paremos los miedos, paremos de pensar que el miedo es el camino hacia que se logren las cosas, volvamos al respeto, que el respeto es información, y comencemos a ver las cosas no solo según mi perspectiva, sino tratar de tener empatía, no solamente por las mamás, los niños, sino también por las personas que no tienen una voz, que no pueden hablar por sus hijos o hablar por sus derechos en este momento porque mira, date cuenta, la ley seca se bajó la ley seca porque las redes explotaron. Y estoy seguro que medidas como estas son las que están haciendo que la gente pues presione un poco más y digan, bueno, vamos a apurarnos con esto. claro. Y haya, Los papás tenemos que ponernos las pilas, dejar de sí, pensar que nuestros hijos están en riesgo si salen. Obviamente, no, si vives tú con tus hijos, todos son bajos de riesgo. Tenemos casos en donde nos dicen, bueno, es que mi mamá de 80 años, hipertensa, vive conmigo. Bueno, es una situación distinta. bueno, miren amigos, tú también sales a la calle y eres mayor vector que tus hijos. Claro, Así que cuando sales de tu casa, tú vas corriendo y te metes al baño para no contagiar a la abuelita. Bueno, pues los niños tienen que hacer lo mismo si viven con los abuelos. Y claro, ya. claro. Entonces, hasta que sepamos que en realidad funciona o no funciona eso. Capaz y nada más tomándole la temperatura funciona. No estoy diciendo que eso sea consta, por favor no me tomen eso. Pero lo que estoy diciendo es que hagamos lo que hemos hecho con los adultos que tienen, porque los adultos tienen mayor riesgo de transmitir la cuestión a los niños, así que olvídense eso. ¿Qué hacemos ahora con los niños y la abuelita? ¿Y qué hacías tú? Ah, yo me bañaba. Ah, bueno, pues ya sabes qué tienes que hacer. Sencillo. Claro. Sencillo con los niños. Ya. Además, Porque ellos tienen... tu hijo no quiere ir al PriceMart, no quiere ir al supermercado. Tu hijo lo que quiere es salir a caminar, salir a ver unas plantitas, salir a lugares que además tienen mucho menos riesgo para ellos y Claro. que los van a hacer más felices. Entonces ya de Quieren jugar entrada, con otros niños. sí, Y eso también, ahora no, pero estemos encima de la información, encima de la data, para apenitas que sepamos cómo pueden interaccionar, no cuándo, cómo pueden interaccionar, pongamos cuánto y ese cuánto sea lo más pronto posible.
Sí. ¿ok? Y seguro. Muy necesario. Somos muy aburridos los adultos para los pobres niños. Claro, claro, pues mira cómo se han, ya iba a decir algo, es que las ruedas de prensa también se han vuelto un poco, no, mentira, se han vuelto bastante buenas. Hoy volvieron a hablar de control, pero han estado informando, así que retracto eso. Me ha parecido que las ruedas de prensa de los últimos 3, 4 días han sido sumamente informativas y he visto que los noticieros han estado entrevistando a la gente y preguntando, haciendo preguntas bastante buenas y pues han estado respondiendo bastante bien el doctor Sandoval, el doctor Nieto, infectólogo pediátrico, el doctor Xavier San Llorens, infectólogo Me pediátrico. han gustado mucho las entrevistas que le han hecho al doctor Xavier. Sin embargo, por ejemplo, yo le comparto esos videos a, no sé, a los de mi edificio, a los que no nos dejan salir ni al estacionamiento a dar vueltas, y me dicen, no son medidas oficiales, y por más que lo hayan hablado en un noticiero, hasta que no salga la cláusula o no, lo que le ponen, no se puede hacer ninguna medida. Entonces, sí, está súper bien, pero necesitamos que se haga oficial que los niños pueden Sí, sí, hay que hacerlo, hay que ponerlo. Y yo sé que nadie quiere firmar su nombre en algo que después podría haberse visto como utilizado como un ataque y que mira, no utilizaste el spray en los zapatos a los niños en la escuela y eso fue lo que aumentó los casos. Y tú dijiste que no. Entonces, yo entiendo la valentía que tiene que haber por parte de los dirigentes, pero eso es lo que necesitamos, valor, valentía. Eso es lo que guía al país, esa ¿Hay algún seguridad. dirigente que tenga hijos de primera infancia? Yo creo que no, ¿verdad? Estoy pensando, no sé, ¿quién es Yo por las canas que les veo, yo pienso que ninguno, pero Bueno, de Antonio es joven, no sé si él tiene hijos, pueden estar chicos, no sé. de Eh, pronto falta esa empatía, falta que conecten con sus colegas más jóvenes para que se Mira, den cuenta de esta parte de la población que los yo pienso necesita. que es positivo que los dos infectólogos asesores sean infectólogos pediátricos. O sea, que el doctor Sabien Sañones conoce niños porque es un infectólogo pediátrico. Y yo puedo imaginarme que él está también pensando en esta población, porque lo hace en su trabajo todos los días, igual que el doctor Nieto. Así que, bueno, capaz y hay que desenfocarnos todos de la enfermedad y comenzar a enfocarnos en brindar salud para prepararnos mejor y educación, pues sí, yo pienso pero eso viene con la información. Es eso, es menos miedo, o más bien quitarnos el miedo, es pensar en salud, que es lo que realmente nos va a ayudar a largo plazo, porque hoy va a ser COVID, mañana se va a llamar Ramón y el día de mañana, ¿no? Entonces, pensemos en salud, pensemos en medidas a largo plazo que nos ayuden, pensemos en salud mental, que de verdad ha sido la más olvidada en este. Han publicado hoy, 1 de cada 4 niños en países europeos con un mayor colchón social están sufriendo de ansiedad importante. Y yo sé que es fácil decir, bueno, pero contra la muerte, ¿qué importa la ansiedad? No, 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 eso genera muerte también. Eso también es causa de muerte. Eso puede ser depresión más adelante para ese niño. Eso puede ser para esos padres, pues, que perdió el trabajo o lo que sea, pues violencia, o puede ser un suicidio dentro de la casa. Entonces, no veamos esas cosas como cosas chicas, no minimicemos las situaciones emocionales por darle más peso a un bichito, ¿ok? Eso no es secundario, es importante, especialmente en este momento cuando ya hay más información. Y lo sabemos, un cuerpo sano cuando la mente no está bien, de nada nos sirve. Y una mente que está perfecta, no importa si le falta alguna extremidad, si no está sano, si puede lograr cosas increíbles. Entonces, de verdad que la mente es una gran prioridad. Y nuestros hijos tienen que tener valor, valentía, porque las cosas van a requerir, el futuro va a requerir muchos trueques, muchos canjes entre la seguridad, porque van a haber nuevas cosas, que si la ciberseguridad, bueno, tienes que entregar tu data para que te la protejan. O sea, esos balances entre la libertad y la seguridad van a seguir pasando y cada tecnología nueva va a tener un balance entre la seguridad y la libertad. Llámalo 5G, llámalo qué sé yo. Esas son cosas que vamos a tener, no, de nuevo, no estoy hablando de que no me meto en eso,
Obviamente me gustaría ver más estudios acerca de esta tecnología antes de que se masificara su utilización. Eso pienso que es como salud pública y no deberíamos criticar a la persona que piensa que primero necesitamos estudios para imponer algo masivamente en una población, una tecnología que no conocemos tan bien, y pues entonces enseñen a la gente, eduquen a la gente y pues y hagan sus estudios, pues punto. O sea que lo que digo es, el balance entre la libertad y la seguridad va a estar pues en ese ejemplo también bien delimitado por la información que tengamos en ese momento de todas las cosas. Claro. Así que con buena información tomaremos buenas decisiones en ese balance entre, pues, estoy seguro o soy libre. ¿Ok? 100%. Alberto, gracias en verdad por todo esto. Me da que va a ser una joya de episodio. Me alegra muchísimo que lo hayamos hablado. Estoy segura que muchas mamás van a empezar a tomar un punto de vista distinto ante esto. Muchas mamás y papás, porque al final es toda la familia. Y gracias por tu tiempo, por el cariño que siempre le pones a tu trabajo. Me siento muy contenta de que hayamos hablado de todo esto. Yo estoy muy feliz. Gracias por invitarme nuevamente. La verdad es que mientras más pueda pues informar, mientras más pueda ayudar a través de información, quitar miedos y llegar a una verdadera normalidad, sea la que sea, pero pues no cambiante en cada momento, pues que lleguemos a una normalidad emocional, digámoslo así. Seguro va a venir más por la información y pues gracias por darme un poquito más de tiempo para poder tratar de dar ese acceso a información y a tranquilidad con ella. Buenísimo. Por favor, síganlo en sus redes, las vamos a poner aquí en las notas del episodio, porque está constantemente hablando de estudios reales, no amarillistas, estudios reales, cosas que están saliendo, cosas importantes, entonces... Estoy siendo altamente escrutinizado y lo sé, así que créanme que las fuentes las estoy tratando de ser lo más concreto y claro en la información que pueda ser. Y con mucho gusto, por favor, si detectan algo que necesita pues ser explicado o que no está bien, o por favor, contáctenme, que el punto es tratar de brindar la mejor información. Como le digo, cosas cambian día a día y por eso estamos publicando los artículos relevantes, la información relevante día a día. Carla, apenitas que me pueda ir de que ya no me tenga que quedar en casa, me va a sacar por andar tanto, pues, revisando, pero bueno, o me tendrá de vuelta, no sé. Gracias, Alberto, te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti, pues, que estén bien.